Aquí comienza Ligeras de Equipaje, por una vida libre de apegos. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo se estancó. Oramos, pedimos, intentamos mantener la fe, pero nada cambia. La vida se pone silenciosa y con ese silencio llega la duda, el miedo, la sensación de estar solos. Soy Tanmi Suárez y hoy en Ligeras de Equipaje queremos hablar de este tiempo al que muchos llaman sequía emocional o espiritual. Ese periodo donde sentimos que no hay respuestas, aunque seguimos buscándolas. Estos silencios no siempre tienen que ver con religión, sino con esa sensación humana de sentirnos sin guía, sin respuestas, sin señales. Este tipo de pausas también son procesos naturales del cerebro y del cuerpo, porque necesitamos reorganizar pensamientos, emociones y hasta nuestra identidad. No es castigo, no es abandono, es un ciclo de transición. Soy Vilena Barranco y hoy queremos acompañarnos a mirar esa sequía con un poco más de comprensión. Aunque cueste, los silencios también nos hablan. A veces nos obligan a frenar, a escuchar lo que evitamos, a ver lo que duele o lo que necesitamos dejar ir. Y muchas veces cuando sentimos que nada pasa, es justamente cuando más está pasando por dentro. Soy Jenice Henao y en esta ocasión queremos dejar algunas herramientas prácticas, historias reales y una mirada más compasiva para esos días en los que simplemente sentimos que no podemos más y hasta creemos que ni Dios nos escucha. Nuestro tema de hoy: cuando Dios guarda silencio, fe en tiempos de sequía. ¿Qué significa tiempo de sequía? En psicología se conoce como periodo de desierto emocional, etapas donde no vemos avances, nos sentimos desconectados, sin claridad o sin propósito. Estudios de la Asociación Americana de Psicología muestran que estos periodos suelen aparecer después de duelos, enfermedades, rupturas o sobrecargas emocionales. No es solo espiritual, es algo que tiene mucho que ver con la parte mental, lo físico y emocional. Efectivamente, todos hemos vivido momentos en los que sentimos que Dios calla. Como decíamos en la introducción, oramos, pedimos señales, buscamos respuestas y como que nada se mueve. Es como si todo alrededor se detuviera y el cielo se quedara mudo. Bueno, aquello a lo cual tú le pides para ser respetuosos, ¿verdad? Y ese silencio duele porque el corazón humano quiere dirección. Estamos hechos para ser de alguna u otra forma dirigidos por algo o por alguien. Entonces buscamos esa dirección, esa claridad. Pero a veces la fe no se mide con cuando sentimos a Dios cerca. Precisamente la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces, muchas veces hablamos de fe, de que sí tenemos fe, pero en el fondo realmente la tenemos. Es una palabra muy fuerte, que la decimos muy fácil. Y en verdad, si tuviéramos fe, moveríamos montañas, ¿cierto, Jenice? Eso es algo que, si nos ponemos a pensar, es que nos desesperamos muy fácil. Y ese silencio nos afecta mucho cuando nada está pasando. Entonces, no podemos medir la fe por eso. O sea, tener la fe no es necesariamente ver las cosas ahí, sino cuando todo parece seco precisamente y aún así nosotros seguimos caminando. En esos momentos, más que castigo, silencio o abandono, muchas veces hay procesos profundos en los que nos estamos construyendo nosotros como personas de manera interna, cosas que todavía no estamos viendo. Hay etapas en las que parece que Dios nos responde porque todavía no estamos realmente listas para sostener lo que Él sí tiene preparado para nosotros. Y muchas veces no lo entendemos. Y eso no es un cliché espiritual, es una realidad del crecimiento de la persona. A veces pedimos algo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, pero por dentro hay cosas que todavía tenemos que sanar para poder recibirlas, esas otras cosas que queremos. Hay creencias que tenemos que ajustar, identidades que tenemos que fortalecer,
A veces nosotras mismas no estamos tan claras en lo que nosotras queremos y pedimos de una manera muy vaga. Entonces, también tenemos experiencias que tenemos que vivir para que cuando llegue la respuesta podamos entonces honrarla, sostenerla y no perderla. El silencio de Dios a veces es un acto de amor, pero que nosotros no estamos en la capacidad de entender. Así es. ¿Cuándo sentimos que Dios guarda silencio? En términos psicológicos, el silencio suele ser un tiempo de reorganización interna. El cerebro entra en un modo como de procesamiento, ¿no? Procesa muchas cosas, reestructura o protege también. Entonces no es ausencia, es más bien como una pausa. Los especialistas explican que cuando falta la respuesta externa es porque la vida está esperando que encontremos un sentido desde adentro. Entonces, lo que parece no tener respuesta está dentro de nosotros. Y no es que Dios calle, es que quiere que te encuentres, que nos encontremos. Y encontrarnos desde adentro es encontrarlo a Él también, o encontrar a ese ser en el que, como dijo Tami, en lo que creas. El tema es que el silencio también hace parte de las terapias, porque en ese silencio nos encontramos, porque no es fácil callarnos, callar el cerebro, callar el ruido externo. Por eso también se recomienda en muchas ocasiones esto de la meditación, porque eso nos obliga a escucharnos. El silencio también se escucha. En silencio nos podemos escuchar. Se oye bonito, ay, sí, pero yo sé que en la práctica, y lo sé porque lo sé, que en la práctica no es fácil. Sobre todo cuando uno está esperando respuestas. Sobre todo cuando uno está pasando ese desierto, está pasando esas pruebas o está pasando cosas difíciles que ni siquiera cuando llamas a un amigo está. Porque bueno, no siempre los amigos están y no porque sean malos amigos o porque un familiar no esté, no es porque no te quiera. Es que a veces también Dios necesita que tú estés solo para que te encuentres. Yo siempre digo que, y también lo he vivido, ¿no? Y lo he experimentado, las respuestas uno siempre las tiene, pero a veces uno no las quiere ver o no las quiere escuchar. O le da miedo saber qué es lo que hay, cuál es la verdad. Entonces, en esos momentos de silencio también hay respuestas. No es fácil. Nada de todos estos procesos que nos pasan en la vida no son fáciles, sobre todo los malos, porque cuando estamos en las buenas, cuando todo es bonito, cuando tú oras o pides o rezas y todo te pasa enseguida, ay, qué bonita es la vida. Pero realmente cuando encuentras ese silencio por todos lados, ahí, ¿qué haces? Estás contigo y tienes que usar todas esas herramientas de las que hemos nosotras mencionado todo el tiempo aquí, tomar decisiones con todas esas herramientas que gracias a Dios hoy en día tenemos. Pero sí sé que no es fácil cuando uno quiere una respuesta y hasta Dios parece que está callado. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sentimos que Dios no nos contesta en determinado momento? A veces no es que Dios no hable, es que estamos esperando que hable como nosotros queremos que Él nos hable. Desde la psicología existen tres razones muy comunes que expresan esa sensación de silencio. La primera es las expectativas. Esperamos una respuesta inmediata o muy específica. Y cuando esa respuesta no encaja con esa idea que nosotros tenemos elaborada, interpretamos que hay un silencio. Puede que la respuesta sí llegó. Está también el ruido interno. Cuando hay ansiedad, miedo, pensamientos catastróficos, todo ese ruido mental puede hacer que nos desconectemos de nuestra voz interior y nuestra propia espiritualidad. Y no es que Dios esté en ese momento en silencio, es que nuestro corazón está demasiado lleno de esos qué pasará y si sale mal y si no funciona. Ese ruido emocional es tan fuerte que la fe queda en modo susurro. También hay procesos que toman tiempo. Hay oraciones que no son respondidas rápido porque lo que pedimos exige que haya un cambio, ya sea en nuestros hábitos, en relaciones o en circunstancias que estemos viviendo en ese momento. Una puerta que no está lista, una relación que necesita madurar y Dios no solo responde, Dios prepara para que tú puedas recibir esa respuesta. Y esa preparación a veces se siente como silencio, cuando en realidad es trabajo invisible. Entonces aquí surge la gran pregunta, ¿qué esperamos nosotros realmente cuando pedimos una respuesta? ¿Esperamos claridad o esperamos control?
Esperamos una señal o una garantía, porque muchas veces la respuesta de Dios no es un rotundo sí o un no, sino que es crecer, esperar, aprender, soltar o volver a confiar. Creo que lo que esperamos, Jenny, es que se resuelva ya. Ya, Ya ya, mismo. ya mente. Quiero verlo Porque ya. ahora es que tengo la situación y ahora es que yo Es necesito la ahora, solución. Dios, es ahora. El tema es ese que no olvidamos que Él es Dios. Bueno, y aquí está nuestra pregunta para reflexionar. ¿En qué momento de tu vida has sentido esa sequía? ¿Lograste entender lo que ese silencio significaba? Respóndete ahí, en silencio. O bueno, si también quieres compartir tu experiencia con nosotras, puedes hacerlo a través de nuestra línea de WhatsApp 201-606-1696. Como siempre, estamos dispuestísimas para escuchar lo que tienes por decir. Recuerda que no sabes a quién le puede servir tu experiencia para encontrar también una respuesta. Agradecemos a quienes ya hacen parte de nuestra comunidad Ligeras de Equipaje. Otro punto importante a tomar en cuenta en este tema tan profundo, especial y reflexivo es que también hay silencios que nos enseñan a soltar un poco el control. Yo le decía hace un momentito que el silencio de Dios también es una respuesta que debemos ponerle atención. Nosotras estamos muchas veces acostumbrados a tomar el control de todo, lo mundano, y cuando se tratan de cosas espirituales, esas son las cosas que no están en nuestro control. Y abandonarse precisamente en esa voluntad divina es lo que nos corresponde, pero no siempre lo hacemos. Por eso mismo, porque estamos acostumbrados a controlarlo todo, hasta eso. Cuando lo tenemos todo claro, cuando todo se da como nosotros queremos, no necesitamos confiar. Solo nos organizamos, ¿verdad?, para hacer las cosas. Pero cuando se trata de confiar, es mucho más difícil. Y sobre todo porque estamos confiando en una voluntad que aunque nos decimos creyentes, debemos nosotros también cuestionar esa parte. No es creer en Dios, es creerle a Dios. Muchas personas creen en Dios, pero no le creen a Él, no creen que realmente las cosas no nos las está dando en el momento porque simplemente no es parte de su plan para la vida nuestra. Yo soy una persona que le pido esas señales a Dios porque cuando las puertas no se abren, cuando todo está detenido, la única opción que nosotros tenemos es confiar. Confiar sin ver, confiar sin tener, de hecho, garantías. Yo creo que ese es el momento donde se forma realmente una fe. Digo siempre que todos los días debemos hacer esa práctica de tratar de aumentar esa fe, porque decía Vilena que es tan difícil en momentos que a veces pasamos de frustración, de querer salir volando porque no encuentro la solución a mis situaciones. Y es algo que es difícil, pero hay que pedir esa fe. Es algo que debemos practicar de manera adulta, madura, una fe que no depende de nuestras emociones y a veces decirlo es muy bonito, practicarlo es duro y sin embargo debemos tratar de hacer ese ejercicio porque yo creo que Dios siempre responde aún en medio de ese silencio. La sequía, esa sequía de la que estábamos conversando, nos desgasta mucho, nos cansa. A veces uno mira a otras personas y dice, ¿por qué ellos sí y yo todavía no? ¿Por qué otras personas se ven que están realmente teniendo resultados en X cosas? Y esa comparación puede llevarnos a pensar que Dios se olvidó de nosotras. Pero muchas veces no se trata de olvido, sino de ese famoso proceso del que siempre hablamos o escuchamos hablar, de que cada quien está viviendo su propio proceso. Hay batallas en las que Dios pelea y lo hace en silencio. Y nosotros no nos estamos dando cuenta de que realmente Él está trabajando en nosotras de manera interna, de manera externa. Y hay cosas que ocurren todos los días, que se están gestando todos los días. Aún nosotras no las podamos ver. Porque cuando Él calla, puede que todavía esté precisamente acomodando algunas de nuestras piezas que nosotras ni siquiera sabíamos que existían. Aquí hay algo muy, muy importante que, bueno, yo particularmente también he podido experimentar y es ese momento de silencio. Yo creo que cuando
te llevan las situaciones como al límite y tú te ves solo. O sea, nadie te atiende. No encuentro a nadie con quien poder desahogarme. Aquí hay algo que lo he vivido, pero también empecé como a darme cuenta de eso y a ser consciente a partir de que escuché la experiencia de un amigo que me decía precisamente eso. En algún momento le pasó y se sentía muy mal, y le estaban pasando muchísimas cosas, y llamó a un amigo, llamó a otro, llamó a la amiga, llamó a mucha gente, y todo el mundo en ese momento estaba ocupado, nadie lo podía atender, no le contestaba, no sé qué. Entonces él ahí empezó como más bien a pelear más con Dios. O sea, en este momento yo estoy para todo el mundo, pero ahora que yo necesito, nadie está para mí, ni siquiera tú no me oyes, no sé qué, pero dice que en el mismo momento que estaba como en esa pelea con el mundo y con Dios y con todo, él sintió como que en su interior algo le dijo, cállate, o sea, cállate y escucha. Y él dijo como que, bueno, está bien, me voy a quedar callado. Y en ese momento él empezó a experimentar cosas muy bonitas. O sea, yo hablo de esto y porque lo creo y lo he vivido también. Poder sentir audible la voz de Dios, o sea, la voz de ese ser en el que tú crees, ¿no? Y él dice que fue como la primera vez que pudo escuchar a una voz que empezó a hablarle y empezó a decirle cosas, y él dijo, fue como ese momento en el que él entendió que ese silencio era a propósito, que si no le contestaban era a propósito, porque era la manera en que Dios le estaba diciendo, óyeme, yo sí estoy aquí, atiéndeme que yo estoy para ti. Entonces, son situaciones en las que, bueno, yo hablo de estas experiencias porque, como les digo, las he vivido también, pero uno también se le olvida eso. Y en medio del desespero, lo que uno espera es que siempre haya una respuesta inmediata. Porque además somos de los que vamos, oramos, pedimos y bueno, Dios mío, gracias. Pero no nos ponemos un minutico por lo menos a estar en silencio y escuchar lo que Dios también tiene por decir. Uy, Dios mío, lo que yo me he tirado a llorar en un piso ahí tirada porque Dios mío, ni tú me oyes. Yo sí peleo con Dios. Yo sí peleo con Dios. Yo peleo con todo el mundo. Yo peleo con todo el mundo. Pero después ya yo me seco las lágrimas y digo, no, está bien, Señor, tú eres Dios. Como dijo Tami. Tú eres Dios, está bien, yo soy tu hija. Vamos, otra vez. Y otra vez me levanto y otra vez vuelvo y otra vez me acuerdo de todo lo que Dios hizo por mí. Pero sí, o sea, bueno, esa soy yo y ha sido mi experiencia. Pero sí, también tengo convicción de que los silencios también son respuestas. Este tema es bonito porque nosotros hablamos de tantos temas, la verdad, y este ha sido como algo para conectar, sobre todo en este tiempo ya terminando el año, ¿verdad? Es bueno hablar de todas estas cosas porque siempre se habla que no logré las metas que me propuse a principio de año y a veces estamos esperando todas esas cosas suceder. Y es bueno reflexionar sobre esto. Lo más hermoso es que cuando finalmente las cosas cambian, cuando la respuesta llega, cuando el cielo vuelve a hablar, entonces entendemos que todo valió la pena, incluso el silencio, porque ese silencio fortaleció quizá el carácter, nos limpió el corazón, purificó algunas prioridades que andaban por ahí, nos enseñó a tener paciencia y reveló que somos personas que estamos viviendo un proceso y que no necesariamente en ese proceso van a haber aplausos, van a haber resultados inmediatos y muchas veces las señales no van a estar muy claras. Y ahí hay una victoria que no siempre se nota por fuera, pero que cambia nuestra vida por dentro. Vamos a creerle a Dios cuando vemos las cosas pasar y vamos a creerle cuando no vemos las cosas suceder. Una pequeña cápsula de sabiduría siempre suma. Es el momento del dato curioso en Ligeras de Equipaje. Investigadores en neuroteología, que es el campo que estudia cómo el cerebro vive la fe, revelan algo impactante. El ser humano interpreta el silencio de Dios del mismo modo que interpretó el silencio emocional de sus padres. Si creciste en un hogar donde el silencio significaba abandono, castigo o indiferencia, es muy probable que hoy sientas que Dios no te oye, cuando no ves respuestas rápidas. Pero si para ti el silencio era calma o confianza, entonces lo interpretas como guía, como transición, como si el cerebro entendiera que no es tiempo de recibir instrucciones, sino de desarrollar madurez interior. Lo impresionante es que no es Dios quien cambia, es nuestra herida
la que le da forma a su silencio, creciendo así la fe cuando sentimos que no escuchamos nada y cambiando la forma en la que escuchamos lo divino. Después de este interesante y reflexivo dato curioso, nos vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Estás escuchando Ligeras de Equipaje, por una vida libre de apegos. Seguimos aquí en Ligeras de Equipaje. Estamos hablando sobre ese momento en donde sentimos que Dios guarda silencio y que nuestra fe es puesta a prueba. Vamos a continuar con el contenido del programa, pero antes les recordamos que pueden acompañarnos todos los jueves por EDA Radio a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Pero si no puedes escucharnos al aire, encuentras cada programa en YouTube y en Spotify. Ahí estamos como Ligeras de Equipaje _oficial. Y en Instagram nos encuentras como Ligeras de Equipaje _oficial. Comparte nuestro contenido, coméntalo y síguenos. Y llegó el momento de nuestras confesiones de equipaje. Hay una pregunta que tenemos y es, ¿en qué momento de tu vida has sentido esa sequía? ¿Lograste entender lo que ese silencio significaba? Y bueno, y antes de confesarnos, queremos decirles que este espacio llega gracias a Yasmín Biri, acompañante certificada en bioneuroemoción. Si estás viviendo un momento difícil, si sientes que repites patrones emocionales o simplemente quieres entender el origen de lo que te pasa, Yasmín te guía en un proceso profundo y respetuoso para que puedas mirarte con claridad desde adentro. Agenda tu acompañamiento personalizado y descubre una forma diferente de sanar. Encuéntrala en Instagram y en su canal de YouTube como Jasmine Biri. Ay, bendito. He sentido no uno, no dos. Por supuesto, es una sequía a veces más prolongada que la otra, un desierto que yo pienso en el que ya estoy exhausta, que no va a haber un oasis y que ya yo ahí morí, con diferentes situaciones, no con una repetitiva necesariamente, pero sí yo pienso que la sequía más duradera fue precisamente desde mi infancia, con lo de, que ya he mencionado en otras ocasiones, creo que de hecho en el programa pasado hablé de eso, el no haber crecido con mi papá. Ese todos los días pedir una respuesta a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento y no después, cuando ya yo tuviera quizá una historia que yo pudiera recordar? ¿Por qué no tengo absolutamente nada? Sí me tomó muchos años y la verdad es que aún con la edad que tengo, ese silencio no lo he comprendido del todo. Ese específicamente todavía me marca y todavía sigue siendo una necesidad en mí de escuchar alguna respuesta en algunos momentos. Ya gracias a Dios no me duele, no me martilla como lo hacía en esa etapa de mi vida, pero sí, todavía quiero en algún momento escuchar o ver esa respuesta que busqué por mucho tiempo. Y en otras etapas de mi vida, ya un poco más madura, ya más adulta, he tenido también unas cuantas sequías, algunos periodos donde igual yo siento que he necesitado como escuchar o he querido escuchar esa voz fuerte y clara para algunas situaciones en mi vida. Sin embargo, ya en esas otras ocasiones, esa voz no la he escuchado tan fuerte y clara, pero sí me ha llegado de alguna manera el mensaje a través de alguien que me haya dado un consejo. Es algo que me viene a la mente ahora. Tengo una persona muy especial, una ex compañera de trabajo muy querida, quien ella quizás ni se lo imagina. En algunos momentos ella ha venido con un comentario después de pasar meses sin siquiera saludarnos. Ella un día me saluda y me tira un comentario que yo me quedo como,
en serio. Ella ha servido de mensajera, sin ella saberlo. Y esos silencios han hecho una pausa en situaciones como esas. Entonces, sí, han habido situaciones ya en mi vida de adulta en los que yo he entendido, después de haber tenido ese silencio durante mucho tiempo, sí he logrado entender el significado y lo he agradecido sobremanera porque ha calmado la ansiedad o la inquietud que yo tenía. Qué interesante, Yenis. Yo escuchándote, y sé que muchas personas en estos momentos también se están identificando mucho, y me hiciste recordar algo que en algún momento se me dijo cuando yo hice esa pregunta sobre otro tema, pero decía, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿O por qué a mí? Y alguien así mismo llegó a mi vida para decirme lo que luego se ha repetido muchísimo o he oído por ahí. No preguntes por qué, sino para qué. ¿Para qué a mí? Porque nosotros muchas veces somos instrumento para algo. Mi mamá me decía siempre, recuerda que los ángeles no llegan como a veces nos lo imaginamos de niños, con alas. No van a bajar del cielo con alas a decirte que son ángeles. Son personas que precisamente Dios utiliza para que sean su voz en ese momento. Esa respuesta que muchas veces andamos buscando nos llega a través de una persona, así como te llegó a ti a través de esa amiga. Quizá era precisamente esa respuesta que tú necesitabas escuchar o ese mensaje para darte un poquito de luz. Y ciertamente todos pasamos por esos momentos de desierto. Esa sequía yo le llamo desierto. Y en todo el proceso de mi vida, que he pasado por varios desiertos, me voy precisamente a esas citas bíblicas donde pasar por el desierto nos esperaba que la tierra prometida. Siempre después de un tiempo de desierto nos llega la tierra prometida. Algo viene después de un desierto y es algo grande, es algo bueno para nosotros, aunque a veces no lo entendamos. A mí eso me pasó de manera, diríamos, literal. En uno de esos desiertos, yo les puedo confesar que me arrastré, como decimos nosotros. Fueron momentos muy duros. Hay una canción por ahí que ahora me acordé y se me hizo un nudo en la garganta porque viví todos los cambios. Y yo aprendí a desarrollar. Yo pienso que ese silencio de Dios o ese desierto por el que pasé me enseñó un valor. Yo quiero invitar de hecho a todo el que esté en este momento pasando por ese desierto, ese momento de sequía, a que vea esto como una manera de desarrollar un valor, un don. En mi caso fue la paciencia. Yo era una persona de muy poca paciencia y de reacciones a veces un poco bruscas. Y a través de eso yo aprendí a desarrollar esa espera de otra manera. Todo lo mío era para ayer. Ustedes han oído hablar de eso. No, yo quiero tal cosa, pero es para ayer. Claro. O sea, es ya. No ahora, para ayer. Y así era yo. Yo quería las cosas para ayer. Y en eso Dios me puso en una prueba de larga espera. Y la agradezco hoy día. Así como decía en este momento, estas son cosas que uno tiene que verlas así. ¿Para qué? ¿Para qué sucedió? Para que yo desarrollara un valor que yo carecía. Entonces, yo quiero dejar eso como parte de mi confesión, porque es que todos pasamos por cosas que muchas veces son muy íntimas y decirlas públicamente se hace quizá hasta incómodo para algunas personas. Por eso, simplemente quiero dejarlo de esa manera. Va a haber siempre un desierto, pero recordemos que siempre va a haber una tierra prometida a la cual llegaremos y va a ser para nuestro bien. Wow. Dios mío. Bueno, sí, yo sí, como evidentemente lo dice Tami, todos pasamos por esto. Yo claro que he pasado. No, como digo Yenis, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. O sea, yo he pasado, y todos hemos pasado por muchos momentos en los que hemos sentido esa sequía. Dios mío, ese Dios no está.
como lo comentaba hace un rato, claro que tuve mis peleas con Dios. Mi primera pelea grande con Dios fue a los 13 años cuando mi papá murió. Porque claro, yo tuve, al igual que Yanis, una ausencia paterna, pero bueno, yo al contrario de Yanis, pues sí tengo pocos recuerdos con mi papá, pero los tengo. Pero llegó un momento en el que ya no vino más, porque bueno, iba, venía, hasta que ya no estuvo más. Pues cuando ya decidió volver a la casa, pues sufrió el accidente en el que falleció. Entonces yo tenía 13 años y en ese mismo año, en mayo, murió mi tío, el tío que más quería. Y en septiembre, 2 días después de mi cumpleaños, murió mi papá. Entonces ese año para mí, fue un año muy feo. 13 años tenía yo. Entonces, claro, yo no quería saber de Dios, yo no quería que me hablaran, yo ni siquiera quería escuchar Dios, no, nada, no quería. Y a una edad muy difícil, los 13 años. Claro. Entonces, claro, ahí volvieron las preguntas y los cuestionamientos y también me pregunté, entonces pero ahí le decía a Dios, pero tú ¿por qué me estás quitando todas las personas que yo quiero? Además, las figuras, ¿ves? Las figuras masculinas de mi vida. Entonces yo decía, bueno, o sea, ya no voy a tener ni siquiera la oportunidad de preguntarle a mi papá por qué se fue, por qué me dejó. O sea, un montón de preguntas que uno a los 13 años viviendo esa situación puede tener. Entonces era, bueno, ya te llevaste a mi tío y ahora encima te vas a llevar a mi papá. Y claro, fue mira, yo creo que como, no sé, hasta los 20 años más o menos fue que no era que yo nunca fui atea, o sea, era como que decía, bueno, si me hablan de ese Dios, ¿por qué me ha dejado tan sola? Porque, bueno, y un montón de preguntas y cosas. Claro que estuve bien rebelde después, no era que no hiciera caso ni que nada, pero fue una época muy difícil para mí. Entonces, ya después, por mucho tiempo después, conocí a una persona que, como decía Tami, uno siempre está rodeado de ángeles. Y yo sé que Dios siempre me ha guardado y ha estado ahí, aunque yo no lo haya visto. Empecé a entender muchas cosas, empecé a acercarme otra vez a ese ser en el que no es que haya dejado de creer, pero bueno, yo estaba enojada, estaba muy enojada. Estabas peleada. Claro, estaba peleada, pero él siempre estaba, ¿ves? Pero yo... Y de a poco ahí fui como reconciliándome porque yo siempre digo, yo soy la que peleo, él está ahí dispuesto, pero yo siempre peleo. Era, digamos, un poco entendible, o sea, era la edad que tenía, además desde los 8 años yo he vivido muchas situaciones que ya fueron fuertes, entonces ya pasa esto y bueno, estuve en el colegio, mi hermano se graduó y claro, mi hermanito con el que yo siempre había estado, todo, él es mayor que yo, pero era mi hermanito, mi amigo, todo. Entonces, mi hermano también se fue a estudiar y ya desde los 19 años mi hermano se fue a la casa a estudiar y a hacer su vida. Entonces yo era otra vez, Dios mío, pero y entonces me voy a quedar sola, otra pelea. Y así, o sea, yo como hasta los 20 y pico de años ya empecé como más o menos a entender cosas, pero peleé mucho con Dios y viví muchos procesos en los que no entendía, porque es muy difícil entender cuando te están pasando esas cosas y tú te sientes solo todo el tiempo. Hasta ahora estoy entendiendo muchas cosas, hasta ahora estoy recordando cosas sin dolor, porque si no, el tema no es olvidar, uno nunca olvida las situaciones, porque además esas situaciones son las que me han hecho crecer y las que me han hecho seguirme haciendo preguntas, pero ya buscando ayuda para poder encontrarle un poquito la vuelta a la cosa y seguir adelante. Obviamente en estos momentos, a esta edad, actualmente, siguen pasándome cosas y siguen pasando sequías. Eso no pasa nunca, o sea, eso no deja de pasarle a uno. Pero con el tiempo y en la medida en la que tú tienes pues una mente abierta y dispuesta y estás como en más apertura de esa sensibilidad espiritual, no estoy diciendo que yo estoy levitando ahora porque tengo una aureola, no, pero creo que estoy un poco más abierta a esas cosas, a esa voz, a esas personas que Dios también ha puesto ahí para que sean apoyo para mí. Y claro que sigo sintiendo momentos en los que no quiero hablar con nadie y me encierro y estoy buscando respuestas, porque yo siempre estoy buscando respuestas, pero eso también es malo, porque yo le quiero encontrar respuesta a todo, ya, a pesar de que he tenido estas experiencias en las que he sabido que, bueno, hay momentos de espera grandes y de tiempo, sí, tiempo largo, pero también, pues, como bien lo dice Tami, lo hemos dicho, todo pasa para algo.
Solamente que, bueno, cada quien también lo vive diferente. Y no es que uno ande por el mundo, bueno, ya yo creo en Dios y Dios y Dios y Dios y la vida es perfecta. No lo es. Es saber qué hacer con eso que te pasa, cómo lo vives y cómo lo transformas. Claro que todos tenemos nuestras cargas ahí. También he logrado ir entendiendo un poquito qué significan esos silencios. Así que bueno, yo sigo honrando, a propósito del programa pasado, honrando y creyendo en ese Dios en el que yo decidí creer. Muy linda manera de cerrar tu confesión, Vilena. Y bueno, continuando con nuestro tema, tengo por aquí una pregunta. ¿Cómo sostener la fe cuando no vemos resultados? Basados en estudios sobre resiliencia, hay rutinas que nos ayudan a estabilizar la mente cuando la emoción se desordena. También el hecho de hablar. La conexión humana es reguladora del sistema nervioso y hablar, comunicarse, ayuda mucho. Otro punto importante es la esperanza realista, es decir, no negar lo que duele, pero tampoco rendirse. Entonces, cuando esperamos algo y no vemos resultados, es cuando la fe tambalea un poco, tal vez mucho. La fe se puede entender como una fuerza interna, independientemente del estilo espiritual de cada persona. En términos bíblicos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me encanta ese versículo. Deberíamos tenerlo todos ahí escrito en algún lugar de la casa. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a vivir eso? Como seres humanos, lo primero que esperamos es ver los resultados. Yo escuché a alguien que dijo una vez que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, si vemos todo esto desde ese ángulo, podemos entender que no siempre va a ser lo que nosotros queremos en el momento, pero va a ser lo que tiene que pasar, va a ser lo que va a ser. Y no solo también va a ser lo que tiene que ser, sino cuándo tiene que ser. Cuando, en el momento que deba suceder. Eso es también Exacto. una ley de la India. Yo siempre hablo de esas 4 leyes que me encantan. Trato de repetírmelas yo misma por eso mismo, porque esto es algo que es de todos los días. Por más que brinquemos y pataleemos, las cosas van a pasar, las que tengan que pasar, cuando tengan que pasar. Ujú. Así es. Bueno, aquí hay otra pregunta. Estamos llenas de preguntas. ¿Qué hacer en esos tiempos de sequía? ¿Qué hacer? Vamos a reiterar y a reafirmar esto. Porque es que ante esa pregunta, obviamente no hay un manual que te diga, bueno, mira, estas son las respuestas. Cuando tú estés en tiempo de sequía, haz esto para pasarlo. No, no, eso no existen manuales. Sin embargo, uno puede seguir hablando y respondiendo esa pregunta desde la experiencia de cada uno y desde la experiencia también de esas personas que uno tiene cercanas, porque además en esos momentos de sequía es que nos surgen más preguntas. Así que ante eso lo que podemos hacer es tratar de analizar, estar en quietud y tratar de analizar qué es lo que me está enseñando, lo que me quiere enseñar ese momento que yo estoy viviendo. ¿Qué versión de mí debe morir para que una nueva nazca? Entonces, practicar la paciencia activa, no esperando estar ahí sin hacer nada, que todo le caiga a uno, bueno, como Dios lo resuelve, entonces yo me quedo aquí. No, también hay que accionar, siguiendo adelante, porque sencillamente el mundo no se para, el mundo sigue. Tengas o no tengas problemas, el mundo va a seguir. La noche llega el día, tienes que responder por cosas, todo, nada va a parar. Entonces, hay unos ejercicios que también pueden funcionar mucho y que también los hemos dicho aquí. Escribir. Hay gente que no le gusta hablar. Conozco gente que no le gusta hablar de sus cosas. Miren, lo que decía Tami, hablar Dios mío, es uno de los remedios más eficaces que hay. Entonces, el hablar, el escribir, el buscar guías, vayan a terapia, ir a terapia, buscar mentorías, grupos de apoyo, líderes o personas en las que tú sabes que puedes confiar porque son sabias y han pasado también esos procesos. Aceptar el momento. Eso es difícil, pero hay que aceptarlo. ¿Qué más podemos hacer? Si te enojas, ¿va a cambiar la situación? No va a cambiar. Entonces, hay que aceptar el proceso. Y también
señales de que el silencio no es abandono, sino más bien una transición. Hacer caso de esas señales que se presentan ahí, que a veces queremos hacer de la vista gorda, pero están. La incomodidad interna que crece. Ese malestar que sentimos no es para nada una casualidad. Cuando la vida nos empuja hacia el cambio, nos sentimos inquietos, pero eso es una señal de que algo en nosotros quiere transformarse, es una alerta para dejar atrás lo que ya no nos sirve. Aparece entonces la introspección, se revela lo que ya no funciona, las decisiones empiezan a tomar claridad. Lo que antes me parecía confuso o imposible de cambiar, ahora se hace un poco más visible. Empiezo a ver el camino, aunque aún no se despliegue completamente. El silencio prepara para el siguiente movimiento. Lo que puede parecer un vacío o una ausencia no es una inactividad, como lo creemos, es preparación. Es como si el universo o el mismo Dios con una agenda estuviera sentado en su escritorio reorganizando las piezas antes de entregar la siguiente etapa. La fe se ejercita con la paciencia y en la confianza de que el próximo paso va a llegar y que va a llegar con sentido. Respira, sonríe y suelta, porque ahora viene el minuto ligero. Puede que no veas la puerta abrirse todavía. Puede que estés sembrando sin cosecha y caminando sin señales. Incluso cuando Dios no habla, Él sigue trabajando. Y llegará el día en que mires hacia atrás y entiendas que en ese silencio fue donde tu fe dejó de ser emoción y se volvió convicción. Ahora quiero invitarte a que hagamos un ejercicio juntas. Cierra los ojos si estás en un lugar seguro y piensa en esa área de tu vida donde sientes que Dios ha estado en silencio. Pregúntate, ¿qué podría estar trabajando Dios en mí durante esta etapa? Toma una hoja y divídela en 3 partes, cuando puedas. Lo primero que vas a hacer es anotar lo que le has pedido a Dios. Lo segundo, lo que no ha pasado todavía. Y tercero, lo que sí ha cambiado en ti mientras esperas. Escribe con honestidad, porque muchas veces la respuesta no está afuera, está adentro. En la paciencia que antes no tenías, en el carácter que se fortaleció, en la fe que dejó de ser emoción, para luego convertirse en esa convicción que te ha hecho la persona que eres. Y cuando termines, quiero que repitas en voz baja: aunque no escuche nada, sigo confiando, porque incluso si el cielo está callado, Dios sigue trabajando. El silencio no es ausencia, es construcción. Wow. El silencio no es ausencia, sino construcción. Vamos a quedarnos con eso. Bueno, llegamos a nuestras conclusiones. La sequía no es un castigo. Es un tiempo donde la vida nos obliga a pausar para reordenar lo interno que no habíamos querido mirar. Cuando Dios guarda silencio, en realidad nos está invitando a escucharnos a nosotros mismos, a descubrir lo que realmente necesitamos y no lo que queremos creer. El silencio es un puente, no un muro. No siempre nos aleja de la respuesta. Muchas veces nos prepara para recibirla con más madurez, más claridad y más fuerza. Y nuestra frase de cierre, ya en el final de este contenido, es de Henry Nouwen. El silencio no es vacío, es un espacio donde Dios comienza a hablarnos de otra manera. Damos fin al espacio del día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Adiós.
Si te gustó este capítulo, dale like, comparte y suscríbete. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún nuevo capítulo. Gracias por escucharnos. Esto fue Ligeras de Equipaje.